El panel es diverso, es nutrido, hay muchas perspectivas, cosas que siguen en proceso, cosas que han funcionado, iniciativas que han cambiado. Virginia es clave en todo esto. Si alguien quiere oír algo más específico sobre el incendio, sobre a qué nos enfrentamos, qué es lo que implica y qué es exactamente a nivel académico, que caemos en ella porque es una absoluta experta en el tema. Cuando venga Javi, yo le invito a que suba también muy arriba, si os parece bien. Pero, espero que haya... Le invito a que suba hacia arriba. Una invitación. Y bueno, están en alto, nosotros en bajo, pero vamos a volcar esto un poco así, dar más voz a este lado que a este. Yo voy a cortarles a ellos, voy a daros paso a vosotros. Si hay alguien que sienta una llama, un fuego interno, algo que quiera compartir, que quiera preguntar, que lo vaya diciendo. No va a haber micrófono porque no vale para nada. En esa zonificación que hablas de pasto y de masa forestal, ¿no se debería de establecer, bueno, sobre todo, bueno, yo tengo la experiencia de la zona de Llanes, ¿no? de tu zona, pero yo creo que es extrapolable a cualquier otra parte, no solamente de Asturias, sino, ¿no se debería de establecer que la zona de pasto esté más cerca de las áreas urbanas y el bosque esté más en las alturas? Bueno, pero no, un momento, déjame que termine. Lo digo porque de esa manera, bueno, la interfaz ya la tendrías, ¿no? O sea, lo que es la seguridad de los pueblos ya la tendrías porque no habría masa forestal. O sea, yo qué sé, ves imágenes, por ejemplo, de Suiza, de los Alpes y tal, y los árboles están en la montaña. O sea, no como aquí, pero ¿qué hacen las vacas subidas en la montaña, no? Suiza tiene muchos pastizales de alta montaña, por Dios. No, la respuesta sería no. Sería, por un lado, aciertas en la idea de que algo hay que hacer en las zonas estas periurbanas, pero no es así. El ecosistema de montaña en Asturias, antes que el haya, llegó la cabra. Para que nos hagamos una idea de lo que es el pastoreo en el ecosistema de la montaña, de la alta, de la media y de la baja. Sí, son datos reales, científicos. Sí. Bueno, yo que no soy de aquí, llegó la desglaciación, no soy de Asturias ni de Cantabria. llegó la desglaciación y según el hielo iba abandonando, iban los paisanos con escabres. Esa es la realidad de nuestros sistemas. Es un mono que lleva aquí, pues igual que los indios de Norteamérica llevan quemando las praderas 2 veces al año, 18.000 años, pues aquí llevamos X tiempo persiguiendo cómo se derrite el hielo y metiendo pastoreo. Entonces, son ecosistemas muy, básicamente, silvopastoriles, arriba y abajo. Y para alguien que sabe de ganadería, sabe que los pastos altos tienen una utilidad, las bajuras tienen otra. Eso periurbano son las bajuras, son usos equinocciales, de primavera, de otoño, antes de que las condiciones climáticas te permitan fluir. Todo eso tiene un funcionamiento complejo que incluye siempre la alta montaña. Los bosques autóctonos, etcétera, porque por un lado hay que entender también que el bosque pueda dar un rendimiento económico y no solo es con el punto de vista de la conservación, que también lo tenemos que tener en cuenta, tiene que estar en aquellas zonas, porque sí es cierto que hay masas que se han ido desforestando por intereses de madera, de la armada, de no sé qué, en zonas donde, desde el punto de vista pastoril, tienen poca calidad. Si nos centramos en mejorar los pastizales, mira, en Llanes tenemos, son 260 kilómetros cuadrados, más de la mitad, el 55% es monte común. Tenemos como, hoy en la mitad, 14.000 y pico hectáreas de monte, de las cuales al menos 7.000 son aptas para pastizales. Ahí es donde voy con la zonificación, no arriba y abajo, sino tanto arriba como abajo, qué zonas
darían pastizales significativamente buenos para apostar por ello y cuáles no para apostar por el bosque. Esa es un poco la película, pero más que de arriba abajo es otra cosa. Yo solo te quería hacer una pregunta. Para hacer esa zonificación, supongo que habéis hecho un estudio, ¿no? ¿Qué problemas os encontráis al respecto de la titularidad de cada terreno, de cada parcela, que me imagino que eso genere muchos problemas a la hora de gestionar el espacio, Llanes? Sí, bueno, lo que es el monte hay enclaves privados, pero porcentualmente son pequeños y no serían un problema para esta visión general. Sí la hay en cuanto a que es prácticamente todo es de titularidad municipal, pero entre la consideración de utilidad pública y los convenios con la administración regional, etcétera, se quedan más en la titularidad de que tú tienes que firmar al final cosas, pero el que pincha y corta sigue siendo el Principado. Entonces, en esta zonificación tienen que intervenir el Principado y permitirlo para que eso tenga una prohibición en reglamentaciones posteriores, ¿no? Nosotros la tenemos ecológica, es decir, esto tiene vocación, incluso hacemos pequeñas intervenciones con el permiso de turno del Principado y del propio Ayuntamiento, pues para esas poblaciones, por ejemplo, consensuadas con los ganaderos locales, etc., ¿no? Hay problemas en lo que dices, pero bueno, eso más o menos se pueden ir solventando. Ya, sí, también me refería mucho a propiedad privada, que entrará dentro de esas zonas. Son enclaves que en superficie pues no generan un problema para esta macrogestión del monte común. Suelen ser pequeñas brañas con su brete, con su caballo y su prado, que están bien como... La cosa es que se gestione, pero sí. Lo privado no sería en Llanes un inconveniente relevante. Que sí lo es en algunas otras comunidades autónomas, porque nosotros tenemos la suerte, tenemos la particularidad en el norte que la mayor parte de la superficie, Asturias, Cantabria, es titularidad municipal, pero hay otras comunidades autónomas donde la titularidad, la mayor parte, es privada y eso sí supone un problema a la hora de gestionar. Pensemos en todas las microparcelas de Galicia o también en otros muchos lugares. De hecho, algunos de los planes, de los ejemplos que tenéis ahí, donde se identifican los puntos estratégicos de gestión para prevención o para defensa de poblaciones, lo que se hace es que se actúa de forma subsidiaria en aquellos espacios de titularidad privada que no lo hagan por su cuenta. O sea que, claro, se está teniendo que implementar esa forma también de gestionar para poder proteger sobre todo poblaciones. A ver, yo un poco a tenor de lo que preguntó Víctor, yo ahí no sé si entendí bien eso, pero yo creo que ahí podría haber un poco de discrepancia en cuanto a lo de que la cabra lleva antes que el haya, depende de la zona que hablemos, pero las hayas están presentes, y eso sí que los estudios de polen lo dicen, mucho más antiguo, es una especie mucho más antigua de lo que se pensaba, y las cabras antes, si empezamos a hablar más allá de 10.000 años, que es cuando empezó la ganadería, digamos, o en el Neolítico nos hicimos pastores y ganaderos asentados, no nómadas, sino asentados, cuando se supone las hayas ya estaban, las hayas, los robles. De hecho, se habla de la deforestación neolítica y en Asturias hay bastante terreno que es deforestación neolítica. No es por echar culpa a aquellas personas, es una tontería. De hecho, los mejores bosques de roble de Asturias, Oviedo se les llama carballones no por los dulces, se les llama carballones porque había robledales, era la zona de roble
y además muy buena. Lo mismo que pasa con la zona de Somio de Gijón, donde está el botánico. Nosotros nos hemos asentado en los sitios donde estaban los mejores bosques. Sí, es normal, los hemos abierto y hemos creado ciudades, pueblos, nos hemos asentado ahí. O sea que, bueno, los bosques han retrocedido porque nosotros hemos cogido su terreno. Y de hecho, por eso tenemos un problema grave de interfaz, porque cuando estamos hablando de zonas urbanas, las ciudades crecen, también a su manera, aunque hay, Asturias se ha visto es un poco singular, porque tiene 3 ciudades muy juntas y todo lo demás es muy rural, pero es que lo que une, o lo que hay entre esas 3 ciudades, tampoco es una zona periurbana muy al uso, es una zona que yo no sé, Jaime Izquierdo la denomina de una forma muy acertada, que ahora no recuerdo, pero en el fondo tiene mucho de rural, hay que ver más los 2 incendios que hubo en el monte de Gijón, estos días, y está en franco riesgo muchos caseríos, aldeas, sitios marginales en los que sí hay ganado o no hay ganado, ni es ganadero ni es urbano, y eso nos pasa también en Oviedo, desde la Corredoria hasta el Monte Naranjo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo decía ayer, ¿qué es una interfaz? Vuelvo a decirlo, yo creo que soy un experto en interfaz, pero no voy a empezar a hablar de interfaz en sentido muy técnico. Para mí Asturias es una interfaz continua. Entonces, lo que sí debemos romper es la continuidad, y entonces ya ahí sí que entro un poco a valorar lo que dice Juan y Suan, estoy de acuerdo, y porque bueno, y lo que están haciendo de forma, ha comentado, y lo que está haciendo el proyecto Mosaico, que es volver, simplemente romper la continuidad. Y romper la continuidad, hoy por hoy, lo que es más acertado, barato y eficiente es el proyecto, es el paisaje mosaico. Que el paisaje mosaico se puede hacer de muchas maneras, con muchos tipos de cultivos, no, aquí nos centramos mucho en la ganadería y el pastoreo, y esta parte es para hablar qué podemos hacer ante los incendios forestales, pero los incendios forestales no se producen o se provocan solamente por esas causas, ¿vale? Se puede zonificar también para otro tipo de usos. En fin, esto, y en eso tomo el hilo de la participación, lo que es importante, porque ahora mismo estamos en un escenario en el que se están moviendo por arriba. Sabéis que se propone un gran pacto de Estado, un pacto de Estado sobre los incendios forestales. Un pacto de Estados, no voy a descubrir nada si digo que es muy complejo, en un país donde hay 17 comunidades autónomas, donde nuestra política es un poco de chinchamé o chinchán, más de desunir más que unir. 17 comunidades es más complejo que manejar. Esto en Francia sería más fácil, aquí es más complejo. Y luego encima no estamos muy acostumbrados. De hecho, yo creo que en España no ha habido ningún pacto de Estado más que el terrorismo y con, entre comillas. Entonces, no digo que no se vaya a conseguir, pero eso va a tardar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente es por abajo, porque los incendios, lo que más van a castigar son en las zonas rurales. Y cuanto más pequeños sean los pueblos, peor va a ser, porque peor capacidad de defensa van a tener. Despoblación, gente mayor, pocos medios, etc. Tenemos que centrarnos ahí. Ayer hablé de 3 herramientas que hay más herramientas de las que pueda parecer, pero también tenemos que crear las propias desde los propios pueblos. Por eso los procesos participativos. De hecho, Virginia ha hablado de los puntos estratégicos de gestión. La Pau Costa, cuando hace algún diseño de protección, algún plan de emergencias municipal, que también los desarrolla, los puntos estratégicos de gestión, aparte de ser un técnico quien diga qué se va a hacer, son los propios vecinos los que deciden dónde se van a realizar. Canarias, Proyecto Mosaico, también son los pastores donde dicen dónde se va a desbrozar. Canarias, uno de los grandes problemas de transmisión de incendios, La Gomera, La Palma, todos los incendios que han existido, es la caña que llaman, que se está en verano en las vaguadas y por ejemplo en La Gomera fue paradigmático. Eso Canarias lo ha aprendido bien y es una de las comunidades autónomas que mejor lo está haciendo. Otra comunidad autónoma que la que quisiera mencionar, Andalucía, parece ser que por sus temperaturas y el cambio climático lo está sufriendo más, porque evidentemente yo tengo familia en Córdoba y hay ciudades y sitios allí que no digo ciudades, pero posiblemente hay lugares donde ya no se va a poder vivir por las temperaturas tan elevadas que tienen.
antes una ola de calor de 45 grados, 46, era algo raro, pero es que ahora es todos los veranos. Si nos fijamos, Andalucía no tiene muchos incendios. No tiene muchos incendios, pero también si cogemos el tren y vamos de Madrid a Córdoba, de Madrid a Sevilla, nos fijaremos que quitando los peñaperros, todo es un enorme mosaico, porque los bosques, o sea, los arbolado que nos vamos a encontrar es el olivo de forma tradicional, antiguo, en los que están bastante limpios, el incendio no progresa, que además ahora se está mezclando se está combinando la mezcla con plantar almendros como alternativa al aceite, que cada vez estaba más caro y está muy llevado a la falta de agua y bueno, le quedará lo que le quede. Y es una tierra que también es muy rica, se cultiva desde espárragos, cereal, naranjos. ¿Por qué no arde tanto Andalucía? Porque gran parte de su terreno es agrícola. Pasa lo mismo en Castilla-La Mancha. Al revés que Castilla-León, que mucho es terreno forestal, y aunque hay mucho terreno cultivable es de cereal. El cereal, cuando está seco, arde, y cuando está el rastrojo, arde. De hecho, han sido paradigmáticos los incendios en esas zonas que siempre se queman así. O sea, quiero decir que, como esto podemos hacer contra los incendios forestales, pues yo creo que lo que podemos hacer es, los pueblos, sobre todo más pequeños, es unirse sus medios. Llanes tiene su plan, sería estupendo que eso también se juntaran con ayuntamientos limítrofes y cada vez ir cogiendo más fuerzas, y de pocos medios se hacen más, porque el mazazo va a ser más fuerte en este tipo de ayuntamientos. Y Llanes, dentro de lo que hay, es un ayuntamiento con presupuesto, con gente y con una carga, digamos, con mucho más capacidad de dinero que otros más pequeños, como pueden ser las Peñabelleras, ¿no? Que son tantos ayuntamientos que están ahí, sobre todo Peñabellera Alta, que mucha gente no sabe ni siquiera si es Cabrales o qué es aquello. Entonces, ahí no hay otra manera que trabajar con la población, qué es lo que quieren, qué es lo que se debe hacer, tenerlos en cuenta, también desde luego, haciendo caso a la ciencia, porque si no estamos fastidiando, pero empezar desde abajo. Si sale el pacto de Estado, pero nos vamos encontrando que desde abajo nos hemos unido, hemos visto que el fuego no tiene fronteras, y nosotros sí las tenemos, sobre todo aquí, que esto es un problema grave, este ayuntamiento es mío, este ayuntamiento no es mío, esta comunidad se llama tal, esta otra se llama tal, ¿no? El fuego, como no entiende de idiomas, ni entiende de cultura, le da igual que esto sea España, que Portugal, que sea Castilla y León, que sea Asturias, o que sea Peñamellera Alta, o que sea Cabrales, o Llanes, da igual. Entonces, tenemos que aprender del fuego eso. Vamos a empezar por abajo, los procesos participativos, sobre todo de investigación-acción, que me voy a explicar un poco porque sería largo, pero son los más efectivos para cuando, si de verdad ese pacto de Estado se llega, no encuentre que se parte de cero, sino que ya abajo nos estamos moviendo. Si nos movemos por abajo, todo va a ir mejor, porque, insisto, el mazazo, donde se sufren realmente las consecuencias, es las áreas rurales. A mí me gustaría hacer un inciso con el tema de los bosques autóctonos y si son antes, después, que siempre sale. Nosotros tenemos datos paleo, analizamos las turberas, sacamos testigos sedimentarios y lo que hacemos es ver un poco, analizar el polen y por lo tanto qué vegetación ha habido en esa zona de turbera, y también los carbones sedimentarios y por lo tanto la presencia del fuego en ese territorio. Los datos que estamos analizando desde hace muchos años, turberas tanto en el entorno de la Cantábrica, sobre todo en Cantabria, ahora también alguna en Asturias, y con la zona de los Pirineos, con el gran grupo de la Universidad Autónoma de Cataluña. En Cantabria tenemos datos en algunas turberas desde hace 18.000 años, donde constatamos la presencia del fuego natural y antrópico. Ahora sí son lo que estamos trabajando. Hay periodos donde es difícil, está claro que en el Neolítico la presencia del fuego tiene mucho que ver con la actividad humana, pero hay periodos anteriores en los que es difícil saber que esa huella si es antrópica o natural, y es en lo que estamos trabajando ahora. En todo caso, presencia continua del fuego desde hace 18.000 años en el territorio, por lo tanto muy antigua, con una mayor presencia de fuego
sobre todo a partir del Neolítico, lógicamente. O sea, el fuego fue una herramienta utilizada para el manejo del territorio desde muy antiguo, y lo que nos dicen nuestras turberas y algunas otras del entorno nuestro es que realmente después de las grandes perturbaciones por fuego neolíticas es cuando el hayedo se desarrolla. En torno a 3.000, 4.000 años es cuando aparece. O sea, había presencia de haya, pero los hayedos como tal son posteriores. O sea, nuestra teoría es que, y de otros grupos de investigación, es que el haya aprovecha esos terrenos deforestados previamente, y sabéis que tiene carácter pionero también, para instalarse en el territorio. ¿Vale? O sea, que esta es una idea que normalmente es lo contrario, ¿no? Nos estamos cargando el bosque autóctono de tal, pero los datos no dicen eso en nuestro entorno. Los hayedos, Virginia, y los robledales. Los robledales aparecen más continuos, pero el desarrollo del haya se ve claramente que es después de los procesos de deforestación, después de los procesos de presencia del fuego. ¿Vale? Si queréis luego os paso el enlace, hay una tesis desarrollada por Marc Sánchez, donde tenéis eso que estaba buscando ahora, a ver si estaba accesible la publicación, pero es toda una tesis sobre la turbera de La Molina. Ya os digo, en este caso se hizo en dos fases, una con 6.000 años y otra con 18.000, pero además es que está cerca de las Cuevas del Castillo, con lo cual nos podemos, en Ponteviesco, en Cantabria, ¿no? Con lo cual podemos ver muy bien la relación entre la actividad humana y la actividad del fuego. Bueno, teníais una pregunta antes, no sé si las tenéis ahora. Sí. A modo de curiosidad sobre Orexa, la previsión de la implicación del tercio de juventud que está allí es de relevo, de coger el relevo con las cooperativas y demás, o hay la idea, pero bueno, un poco esa curiosidad de si el tercio que vive ahí tiene intención, o no sé si expresan, o sea, bueno, no sé, su implicación en los consejos abiertos, como su opinión, su vivencia, su implicación en él. Depende del día. El día que estás positivo piensas que sí, pero otros días piensas que no. Yo creo que en general, o sea, yo soy más de pensar que no y actuar pensando que va a ser que no. Porque seguramente si lo hacemos al revés va a ser peor. Yo creo que sí se nota culturalmente una diferencia muy grande. O sea, en nuestro entorno, por lo menos, vamos a decir que un joven de una ciudad y un joven de Orexa no son tan diferentes, casi son iguales, diría yo. Y eso es un hándicap bastante importante, porque culturalmente hay que enseñarles que si nosotros no peleamos por lo nuestro, nadie va a venir a pelear por lo nuestro. Y yo creo que todo este tema de las cooperativas está ayudando a eso, a decir, bueno, o sea, al final nadie va a venir aquí con la solución y la solución la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y yo creo que todo eso, ponerlo en un objetivo común, pues es lo más importante, ¿no? Y la pequeña esperanza que tengo yo es en el 2012, cuando hicimos un poco este plan, hicimos una reunión con todos esos jóvenes y nosotros esperábamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que Orexa necesita? Nosotros pensábamos que nos hubieran dicho pues, que le hace falta una piscina, que le hace falta una casa de cultura, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues la realidad fue que su respuesta fue que no necesitaba nada de eso. Que lo que necesitaba era que fuera un pueblo vivo en el que ellos se quisieran quedar. Y que en su decisión iba a afectar mucho eso. Que si no era un pueblo vivo no se iban a quedar, eso ya lo tenían asumido. Y que si era un pueblo vivo, pues bueno, que siempre había una opción, ¿no? Y yo creo que eso es pues casi lo más importante. Hoy en día, después de 15 años que pasó eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé. Yo siempre digo que este proyecto vamos a saber si funciona de verdad en este momento. Pero bueno, yo creo que ya tiene una dimensión como para que si el apoyo es un poco más o un poco menos, tampoco se caiga el proyecto, ¿no?
pero yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo mucha pedagogía, porque no es fácil. No es fácil porque no tiene nada que ver una juventud, lo que decíamos, ¿no? Al principio de cuando se creó Yanchiqui en el 91, hoy en día no tiene absolutamente nada que ver, y yo creo que la juventud es cada vez más homogénea en ese sentido, y eso para la zona rural pues es un hándicap bastante importante, y en nuestro caso pues también. Para ellos, ¿qué era un pueblo vivo? O sea, ¿qué necesitaban ellos? ¿Cómo Ellos- veían ellos un pueblo Ellos vivo? el miedo que representaban, además claro, es una cuadrilla de jóvenes bastante potente, que tienen mucha relación entre ellos, entonces ellos decían, es que esto no puede ser que esto se convierta en una, voy a decir ciudad dormitorio, porque no hay otro concepto, pero yo creo que lo define bastante bien, ¿no? Porque venimos también de un proceso en el que trabajaba muy poca gente del pueblo en el pueblo. Hoy en día, gracias a las 3 cooperativas que tenemos, pues ya somos 18 personas las que trabajamos en el pueblo, cosa que hasta hace muy poquitos años era mucho menos, ¿no? Quitando el tema de caseríos que había antes, ¿eh? Pero quiero decir, eso también ha cambiado, y yo creo que incluso en esa época era muy difícil plantear eso, y hoy en día pues están viendo que eso es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso va cambiando, pero yo creo que es eso, ¿no? No podemos tener un pueblo que todo el mundo trabaja afuera, viene aquí a dormir y luego aquí no participa en nada, ¿no? Y yo es una reivindicación que siempre digo, que es los pueblos no van mejor si tienen más habitantes que menos. Quiero decir, nuestro pueblo hace 10 años tenía 127 habitantes, hoy tiene 102. ¿Está peor ahora que antes? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque de esos 102 son activos el 80%. Me voy a aventurar, un 80%. Si fuéramos 127, pues sería bastante menos el porcentaje ese. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Tiene que haber una cohesión comunitaria a ese respecto, y yo creo que la juventud no es algo independiente de eso. Si ven que hay una comunidad, que se hacen cosas, y hoy es el día, por ejemplo, pues que nos está costando mucho meterles en esos ámbitos de decisión, en esas asambleas. Ya van apareciendo, pero va costando. Pero luego, por ejemplo, ya más trabajo comunitario, un día para hacer un trabajo comunitario, pues para lo que toque, y están empezando a venir esos jóvenes, y dices, bueno, pues algo hay. Seguramente no será lo mismo que tenemos ahora, será diferente y habrá que ir amoldándose a ello, pero algo hay, ¿no? Algo está calando. Entonces, bueno, pues ahora es un poco el momento de ver todo eso. Porque, claro, No, sigue. cuando hablamos de jóvenes, claro, por ejemplo, en nuestro pueblo, las jóvenes no foratas, sino las que nacieron allí, son de 50 a 60. Y estamos las jóvenes, las guajas, tenemos 30 o 40. Entonces, entiendo que ahí sí que la juventud es más pequeña. Menores de 30, el tercio es menores de 30. ¿Y hay ya de esa juventud implicadas en las cooperativas o no? Ahora mismo no. Ahora mismo, bueno, hace un par de años entró una persona joven de esas y está en la gestión de la cooperativa de la de ovejas, y está implicado en la gestión. De hecho está haciendo más o menos funciones de gerente o cogerente, como digo, y eso, por ejemplo, sí. En la gran mayoría todavía no, pero por ejemplo hicimos una transición que era, claro, nosotros tenemos una cultura donde todos los del pueblo pasan por el ayuntamiento, todos, y eso es inachacable, o sea, te toca. Y yo creo que eso es un valor que no podemos perder. Y claro, ha habido un hueco generacional muy importante, y ahora a ellos también les tiene que tocar, ¿no? Y hemos hecho una pequeña decisión. Dijimos, en esta última legislatura vamos a dejar que estos jóvenes no entren, todavía son demasiado jóvenes, vamos a dejarles un poquito, y vamos a intentar meterlos en una asociación cultural que tenemos, que es básicamente la que organiza las fiestas y este tipo de actividades. Y solo lo han cogido ellos, solo lo han cogido los jóvenes, participan bastantes jóvenes y está funcionando muy bien. Bueno, pues vamos a ver ese relevo qué tal funciona. Los más mayores pues tendrán que coger otras responsabilidades, y los más jóvenes que sigan un poco, ¿no? Como que sea una iniciación a ese proyecto comunitario, y por ahora pues está funcionando bastante bien. Ahora enseguida tocará ver realmente cómo hacemos ese paso, pero sí, yo creo que es
Y yo creo que lo que las cooperativas es lo que han conseguido es por lo menos que ellos vean que esto también puede ser una salida para ellos. Yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso. Bueno, por los tipos de trabajo, luego pues lo que decíamos, ¿no? Nosotros tenemos una industria muy potente, muy cerca, y claro, no tiene nada que ver los sueldos de eso con los nuestros, ¿no? Pero también a la vez estamos haciendo ver, gracias a algunos que estamos participando ahí, ¿no?, que también hay otros tipos de proyectos de vida pues, ligados al territorio, ¿no? Yo creo que eso se está viendo y yo creo que eso va a dar sus frutos también. Pero bueno, ahora estamos en un momento de verdad que se verá si eso es así o no. Yo quería hacer no una aportación, sino una reflexión o una puntualización os agradezco mucho vuestra participación. Hoy el proyecto que NECO nos comentó y lo que está haciendo Joan y su equipo Ñanes son ejemplos estupendos de otras fórmulas para gestionar el territorio que creo que en el oriente asturiano se hace poquito, porque el oriente tiene casi una vocación, creo yo, más que nada turística, y aquí hay ejemplos de cómo se podrían hacer otras cosas. Siento bastante que no hayan podido acudir pues, otras corporaciones del Oriente a las que invitamos. Hemos hecho la difusión que hemos podido de las jornadas y al final somos los que somos en la sala. Bueno, suele ser así. Y me da un poco de pena que estos proyectos no lleguen más allá de los que hoy estamos aquí, porque realmente son ejemplos que se podrían extrapolar a muchas zonas y bueno, pues os animo a continuar con esos trabajos. Simplemente esa reflexión. Sí, yo quería hacer hincapié en algo que ha comentado NECO. Y bueno, se ha hablado a lo largo de las jornadas y ayer en la última intervención creo que fue también la chica que intervino lo planteaba, ¿no? Muchas veces cuando vamos a estas jornadas, a las reuniones y tal, siempre dice, bueno, pero ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿No? Y ya yo creo que eso lo ha explicado bien, o sea, no hay una cosa que podamos hacer, tiene que ser la suma de varias. Lo que yo sí tengo clarísimo es que la solución tiene que partir de las comunidades locales. O sea, si nos quedamos esperando, si os quedáis esperando a que la solución venga de la administración local, de la administración regional, del gobierno central, no se va a hacer nada. Tiene que partir de iniciativa de las comunidades locales. Sois vosotros los que tenéis que demandar los cambios y los que tenéis que tirar y presionar a las administraciones para que os ayuden. Pues nosotros, los técnicos, desde la universidad, podemos y hemos puesto a disposición en un montón de... Por eso participamos en tantos foros, y al final son siempre los mismos, pero es que nosotros, o sea, queremos ayudar a encontrar soluciones y a que se puedan desarrollar iniciativas y a que pueda permanecer el rural y a que la gente que quiera vivir en los entornos rurales pueda quedarse a vivir en los entornos rurales y pueda vivir dignamente, y a que al tiempo se pueda prevenir que un gran incendio forestal que está por llegar. Nosotros aquí, los propios fuegos que tenemos, muchos fuegos muy simultáneos, pero la mayor parte de ellos de baja intensidad, seguramente nos estén previniendo de los grandes incendios que hemos visto, por ejemplo, este verano, ¿no? Y nosotros todavía no nos ha llegado. Nuestro problema, como decían ayer, sigue siendo la simultaneidad, pero aquí en Asturias habéis tenido un incendio en el 23 bastante importante, en zona donde no había tantos incendios normalmente, ¿no? Y nos van a llegar, y de las 400.000 hectáreas de este verano, en España, más pronto que tarde vamos a llegar a las 800.000, o sea, eso no tengáis ninguna duda. Y en nuestro caso, esa evolución que estamos teniendo en el ámbito cantábrico, donde tenemos un clima que nos permite que la vegetación se regenere de forma muy potente, y hemos perdido población y no hay capacidad real de manejo de esa población. Por eso tenemos que focalizarlo en los puntos estratégicos de gestión, porque es imposible, no hay medios ni personal.
Los EPRIF, que ayer hablamos, los EPRIF son, recordad, que son medios de apoyo del gobierno central. Medios de apoyo. Y está muy bien, y hace una labor impresionante, y las BRIF también. Pero no dejan de ser un apoyo que no pueden ni podrán en ningún momento llegar a todo. Nosotros tenemos las cuadrillas, es un sistema diferente en Cantabria, son cuadrillas de la administración regional, pero tampoco pueden llegar a todo. Y además tampoco tienen una preparación para esos fuegos que nos van a llegar a nosotros también. Por tanto, tiene que ser iniciativa de la población rural. Nosotros podemos apoyar y podemos dar todos los apoyos desde la ciencia, técnicos. Hay un montón de trabajos, un montón de estudios verificados y certificados con participación de iniciativas que sabemos y que está demostrado que dan resultados, y lo que hay que hacer es tirar desde abajo, porque desde arriba no se va a tirar. Desde arriba, después de los incendios de este verano, ¿qué se ha hecho? Ayudas para hacer perímetros de protección de los entornos. Un perímetro de protección, o sea, hacer un buffer alrededor de los núcleos, no va a prevenir a ningún núcleo rural de que dentro de 5, de 10 años les vuelva a pasar el fuego por encima. Porque esos perímetros que se hagan ahora, ese dinero que ahora se diga, vamos a desbrozar todo esto, que hay dinero, y ahora todo el mundo va a poner dinero, todas las administraciones van a decir, no, si yo estoy preveniendo incendios, y voy a poner no sé cuántos miles de euros, ya ha salido en prensa. Eso, dentro de unos años, va a volver a estar igual que estaba antes de que se quemara este verano. Y no va a haber dinero para gestionarlo. Y este año ha habido algunas bajas, pero han sido muy pocas bajas, muy pocas víctimas para lo que podía haber pasado. O sea, hay que tirar desde abajo. O sea, si no tiráis desde abajo, si no presionáis desde abajo, da igual lo que hagamos desde la ciencia, da igual lo que hagamos, lo que hagan los técnicos, da igual, porque no se va a poder hacer nada. Y nosotros estamos ahí para ayudaros, desde la Fundación Pau Costa, desde Entre Tantos, desde un montón desde Mosaico, ¿no? Siguiendo los ejemplos que hemos visto hoy aquí, o sea, pero tiene que ser desde abajo. Sí. Antes Javier hablaba del pacto de Estado, ¿no? Y que desgraciadamente en este país casi el único ejemplo fue el pacto antiterrorismo, ¿no? Porque bueno, este país ya lo conocemos y lo sufrimos, ¿no? Es un país de envidia, de falta de empatía, de mucha envidia y de mucho complejo y tal, ¿no? Entonces es muy difícil. Cuando hubo estos incendios este verano se habló de que la solución era también un pacto de Estado. Yo no sé si eso se irá diluyendo y tal. Pero lo que también es preocupante, y quiero saber vuestra opinión, es el resurgimiento de lo que es la ideología negacionista, ¿no? Que poco a poco va instalándose bueno, de hecho hay gobiernos de comunidades en las que ya ha habido un pacto con los negacionistas, ¿no? Llamémoslos Vox, por ejemplo, ¿no? Pero también están en ayuntamientos, también están en ayuntamientos. Son gente que niega el cambio climático, que niega la Agenda 2030. ¿Cómo veis vosotros la respuesta de toda esta gente que está ganando terreno y ya está, como digo, en ayuntamientos, pero también están en el gobierno de comunidades? Va a estar en Valencia, en la Comunidad Valenciana, va a estar próximamente. ¿Cómo es la respuesta ante todos estos proyectos que vosotros tenéis y que queréis desarrollar? ¿Cómo es la respuesta de ellos? Bueno, a ver, empezaré yo por contestar un poco a eso. Yo creo del negacionismo, hay muy pocas personas que de verdad piensen que la aceleración del cambio climático no existe. Yo creo que es más una postureo, que no sé muy bien a qué conduce. Yo ante eso, sinceramente, porque además, para ser claros, esa ideología del partido que tú has mencionado está entrando con fuerza en las zonas rurales y no lo podemos negar, es una evidencia. Y entre los jóvenes también, ¿eh? Y entre la gente joven. Entre los jóvenes es una evidencia. Y el mundo rural. Espero que se revierta, pero... Y el mundo obrero también, ¿eh? Yo lo que sí diría, aparte de pedir a la gente que no tenga esas disonancias cognitivas a la hora de decir que la gente piense un poco qué
lo que ve alrededor, qué es lo que cree que será bueno para él y para los demás, y luego a partir de eso juzgue lo que se le viene de fuera. Bien, eso es una opinión personal que recomiendo que se haga. Pero yo insisto un poco en lo que dice Virginia. La gente que está muy apegada al terreno, independientemente de dónde vaya a meter el voto en la urna, lo que no puede negar es lo que ve. Y como le interesa gestionar eso y que no se le queme su pueblo, su casa, su hacienda, donde vive, pues va a tener que tomar medidas, y las medidas, si realmente piensan que ellos no van a poder tomar medidas en muchos casos. Que ellos no van a poder tomar medidas. No, pero nosotros, ellos van a meter el voto y los que salgan, y los que salgan serán los que gestionen, los que permitan o no permitan. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos esperar a que todas las medidas nos vengan impuestas de arriba. De hecho, hay bastantes medidas que no se conocen que se pueden realizar. Y luego, también la gente, si se une y va haciendo cosas, eso va creando un camino y una fuerza, que es difícil de parar. Es fácil parar cuando no hay nada hecho. No sé, en ECO le dijeron, joder, ahora no te íbamos a... hoy por hoy no te hubiéramos aprobado la cooperativa, pero, oye, ahí está. No sé si me entiendes. Forzar las situaciones. Estamos en un momento en que hay que forzar las situaciones y forzar las situaciones por abajo. Y también, ojo, que aquí estamos hablando, y vuelvo a insistir, pues mucho mundo ganadero, tal, pero que hay otro tipo. Y luego la responsabilidad de todas las personas, de todos los sectores, ganadero, no ganadero, Y hay una normativa muy clara, el abandono de fincas y en los proyectos que se deben hacer, los planes de prevención municipal, todo eso, se debe hacer. ¿De forma participativa? Sí, pero quien tenga una finca estará en un sitio que no toca tener la suya, tendrá que limpiarla y asumir el pago porque la finca es suya. Sí, Javier, pero vamos a ver, Javier, un momento, pero Valladares, por ejemplo, no actúa de la misma manera en el ayuntamiento y no desarrolla las mismas políticas en el ayuntamiento de Llanes que las que va a desarrollar gente negacionista en un momento dado, porque Valladares no es negacionista. Pero mira, la gente lo que quiere son respuestas. Son respuestas a sus problemas, a sus dudas. Y la administración no está dando esas respuestas. Entonces, en términos generales y en un primer momento, se agarran a cualquier discurso simplista que te dice lo que quieres oír. La cuestión está en que cuando ocurre lo que ha ocurrido este verano en relación con los incendios y te das cuenta de que esos discursos simplistas no te solucionan nada, no solucionan el problema, entonces la gente empieza a pensar. Y no olvidemos que quienes votamos somos nosotros. Y toda la gente que se ha visto afectada por los incendios este verano se va a dar cuenta... Pero que las estadísticas están aumentando. Virginia, esos negacionistas. Sí, Vox está aumentando en las estadísticas. Está aumentando en el mundo rural. A mí me gustaría reconducir esto hacia nosotros, que es digamos, el lema que hemos buscado para estos 2 días, y agradezco muchísimo el tono y el enfoque que han dado los ponentes de hablar siempre desde nosotros en vez de hablar de ellos, porque eso no nos va a ayudar a encontrar una solución conjunta. Yo lo que estoy preguntando es cómo lo ven ellos. Pero es el enfoque de ellos, sobre todo porque no tenemos a nadie de Vox aquí para poder compartirlo. Bueno, sería lo bello que Vox pudiera hablar de estas cosas también, si quisiera. Eso, vamos a conducirlo más hacia nosotros, qué es lo que tenemos, qué podemos hacer. No nos preocupemos y no estoy desacreditando la preocupación porque es preocupante, lo entiendo perfectamente. No nos preocupemos por lo que dicen ellos o cómo ellos van a hablar de ello. Si podemos, por canalizarlo otra vez hacia nosotros. Yo, canalizando las dos cosas, nuestra reflexión ha sido, y yo creo que es la más importante, que es: nadie va a venir a arreglar nuestros problemas. Nadie. Ni la educación, ni la autonomía, ni mucho. No va a venir nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo de 100 habitantes que no le importa a nadie. Y yo creo que hay que dar la vuelta a eso y ponerlo en positivo, ¿no? Y ayer igual no lo comenté. En Oresia se acaba la carretera. Y eso, en
en el imaginario es donde Cristo perdió la chancleta, o sea, nadie se acuerda de aquello, ¿no? Y nosotros leemos la vuelta y decimos, no, pues si se acaba aquí la carretera también puede empezar, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas diferente, porque tenemos la capacidad, por suerte, tenemos ayuntamiento propio y tenemos... Exactamente, porque sois el ayuntamiento. Evidentemente. Tenemos una opción y tenemos una herramienta muy potente. ¿Por qué? La siguiente herramienta de eso, o sea, eso también se ha visto en peligro. Es decir, si alguien empieza a ver eso y dirá, no, ayuntamientos de menos de 100 personas no queremos. Bueno, en nuestra comarca, de menores de 2000 hay 20 municipios, la comarca solo. Entonces, quiero decir, nuestra realidad es esa, pero al final, ¿qué tienes que pensar? No va a ir nadie a solucionar nada. Tenemos 4 duros, vamos a pensar esos 4 duros en que los queremos gastar. Y yo creo que en esto la solución parte de eso. O sea, vamos a empezar nosotros qué queremos hacer y luego, una vez que empecemos a hacer, vamos a empezar a buscar amigos. Pero si me estás hablando... Quiero decir, te voy a poner un pero me estás hablando tú que eres ayuntamiento, pero que tú eres ayuntamiento. Sí. Si el ayuntamiento de... ¿Cómo es? Orexa, ¿no? Sí. Si el ayuntamiento de Orexa fuera otro... Da igual, No, da no, igual, da igual que pero sea... que da igual, ¿sabes? hombre. Eso Si es la lo que gente pasa. quiere, da igual. ¿Qué va a dar igual, Hay hombre? ayuntamientos de derechas y de izquierdas que están desarrollando medidas de prevención de incendios impresionantes. Da igual. Lo que tienes que hacer es querer hacerlo. A nadie le interesa claro, que se le ahí queme el está. municipio, ni que se quemen Ahí los está. vecinos, ni que muera Ahí está, gente. querer hacerlo, claro. Da lo mismo, por eso exactamente. tiene que partir de abajo, tiene que partir de la gente. La gente tiene que reclamar a sus representantes del partido que sean. En nuestro caso... No es lo mismo, Virginia, no es lo mismo. No, pero... No es lo mismo. En nuestro caso hay 3 cooperativas, el ayuntamiento es parte, pero la iniciativa no es del ayuntamiento. El ayuntamiento es un socio muy importante, pero el apoyo no es importante. Eso también lo hemos pensado, y el día que se cambie, pues se cambió. Pero hay un tejido social ahí que eso va a ser muy difícil hacerle contra eso. Y con esto pasa lo mismo. O sea, al final estás creando un contrapoder a la institución, pero a la vez ese contrapoder tiene que haber, es lo que decíamos antes. O sea, si no hay ese apoyo social, el apoyo institucional no vale para nada. Y en nuestro caso, cuando se creó Yanchiqui, la Diputación nos ayudó un montón y el gobierno vasco estaba en contra de este proyecto. Casi 40 años después es al revés. La Diputación ahora mismo nos querría quitar del mapa y el gobierno vasco nos está apoyando un montón y dice que somos una apuesta de futuro. Las cosas cambian, los compañeros cambian, pero el objetivo nuestro sigue siendo el mismo. Y ahí está la clave. Y en un momento dado, si esa comunidad se activa, pues hoy tendrás más amigos y mañana menos. Pero todo va, todo viene y todo se va, ¿eh? Yo creo que ahondo en lo mismo, empezando nosotros desde abajo con fuerza, es muy difícil que nadie frene demasiado. Y hay una luz en el municipalismo. Se diluyen muchísimo las chorradas y las simplificaciones ideológicas, porque si tú tienes un vecino que es un empresario y trabajan 12 personas para él y sabes que el trabajador es bien tratado y nos conocemos todos, y hay un trabajador vago, tú puedes ser de izquierdas, pero sabes que el vago y el trabajador y no te vas a poner del lado de él solo porque eres un sindicato y tal. Y al revés, una persona de derecha no va a defender al empresario si es un cabrón, porque lo conoce y sabe que es un cabrón. Las ideologías a nivel municipalista, gracias a Dios, se diluyen. Si hay un problema con los incendios o con la falta de pastos, lo hay y lo conoces. Y te da igual que el jefe maneje el cambio climático con Trump de una manera estúpida. Entonces, bueno, alguna luz hay, ¿eh? Alguna luz hay. Bueno, yo sí digo que más pequeño eso es más fácil de revertir. Cuanto más grandes ayuntamientos, más medios tienes, más complejo. Pero yo quisiera poner un ejemplo de Andalucía, que todos sabemos que es el socio de gobierno y Andalucía tenía y sigue teniendo uno de los mejores operativos contra incendios, no solo en extinción, sino en prevención, de España. Castilla-La Mancha, ahora está gobernado por esto, pero estuvo gobernado anteriormente, bueno, es un gobierno que va cambiando y en los últimos años, unos 15 o 20 años, su operativo de incendios y de prevención, de hecho gastan más en prevención que en extinción, también es de los mejores de España. Y eso no se ha visto dañado en estos últimos años, no se ha visto dañado, más que en todo el resto de España. O
O sea que, bueno, una cosa es lo que se dice a viva voz y otra cosa es lo que realmente tú luego vas a estar dispuesto a revertir en mor de ese concepto de que hablamos. O sea que, bueno, yo creo que, sobre todo, yo insisto, ahí a Suárez le doy mucha razón en el sentido de que cuando tenemos un problema acuciante de todas las personas aquí en este grupo, que no somos muchos, si tenemos un problema muy grave ahora mismo y tenemos que decidir cómo salir, como tal, puede que haya un poco de pánico al principio. Eduardo, que es un gran experto en emergencias, nos diría calmaros un poco, y al final, entre todos, independientemente de lo que pensemos, vamos a buscar la mejor solución para poder salir de aquí todas, ¿vale? Eso es un poco lo que puede pasar en los municipios, sobre todo ayuntamientos pequeños, ir uniéndose y trabajando en común, tener una serie de objetivos en común, es decir, este incendio ya ha pasado a Cabrales, esto a mí no me corresponde, yo no voy a gestionar esto porque ya no es mi ayuntamiento, ese tipo de uniones que va a ser obligada por las circunstancias, aquí hablábamos de, bueno, yo el otro día hablando con que fue técnico de bomberos, ahora está de bombero otra vez, pero bueno, él es doctor, ingeniero de montes, tiene el máster fuego, miembro de la Concosta también, y tiene una estrecha relación con Marc Castelnau, que será de los mejores analistas e investigadores de incendios del mundo. Hicieron un estudio de incendio potencial en Asturias, y en esa zona, sobre todo del occidente, centro-occidente, hay un potencial de más de 30.000 hectáreas. Eso es lo que tiene que preocupar. Y eso es la realidad. Y eso es algo que es ciencia. O sea, no estamos hablando de lo posible, estamos hablando de quimeras, hablando de que es un incendio potencial como mínimo de 30.000 hectáreas. Y realmente a mí no me sorprende, porque yo llegué en el año 86 aquí en Asturias y cuando teníamos un incendio de 12 o 13 hectáreas, Cangas, Onís, que es donde yo trabajaba, era un incendio, bueno, yo quemaba 13 hectáreas, muy raro. Cuando quemaban 100, aquello era la leche. El primer incendio, que recién llegado de Madrid, eso es verdad, que estuve en una noche, que quemaron 90, yo al día siguiente que fui a la Guardia Civil, que había que darle los datos del incendio, este señor que acababa de llegar de aquí, yo di 1000 hectáreas. Y joder, y cuando habló con el guardamayor de aquella, dijo, ¿cuánto dijiste? 1000. Dice, pero si el monte tiene 100 y no que Montero. Dije, bueno, yo mañana acabo en la cárcel, porque fui corriendo a la Guardia Civil a decir, oye, que me equivoco, un cerito. La cosa era, hay que quitar un cero. Ah, no te preocupes, esto ya lo hemos mandado a Madrid. Bueno, pues el año 87, y si veis que la estadística de Asturias sube mucho, todavía. Vamos, con esto quiero decir que hoy por hoy tenemos un incendio de 100 hectáreas, hemos tenido uno de 300 en Peñamía de Alta y no nos extrañamos. Y esto ha pasado en 40 años, que climatológicamente es despreciable, es nada. Entonces, el escenario es tan grave, yo sinceramente voy a decir una cosa, el toro nos va a coger, yo estoy seguro, eso yo espero equivocarme, pero creo que el toro nos va a coger. Pero el escenario es tan grave y ya se está viendo que se van a tener que tomar medidas. Y yo creo que desde lo local, los ayuntamientos tienen mucha más capacidad de la que creen y son los que sobre todo pueden dejar hacer y ayudar. Aquí hay un ejemplo muy claro y da igual, podría ser en vez de 102, podrían ser 400 y la cosa funcionaría. Y luego ya para terminar, aquí tenemos el Oriente de Asturias, que es súper turístico, tenemos ayuntamientos que básicamente viven del turismo, o vivimos, todos, yo también parte de mi familia vive gracias al turismo. Pues yo lo que me sorprende y digo, mucha gente, digo, es que voy a poner el ejemplo de Cangas, porque vivo en Cangas. Yo tengo la sensación, por no decir la seguridad, de que la mayoría de la gente viene a Cangas y se va sin conocer Cangas. Puede que pensemos que es que la mayoría vienen a comer cachopo, fabada y acabar en el centro de salud y luego irse a casa. Es posible y eso pasa. Pero si tú tienes otro tipo de ofertas, porque yo me doy cuenta, hablando con la gente, y no hablo de gente que viene específicamente a hacer algo desconocido, a ver la singularidad que tiene la ruta de la Viescona, que es una joya desconocida, bueno, ahora desconocida no, porque con la carrera de
con entrenar ahí de montaña, están acabando de joder aquí, pero bueno, no porque esté yo en contra de las carreras de montaña, pero es un sitio que no se debería tocar y bueno, ahora antes estaba limpio, o sea, antes estaba, digamos, virgen y ahora hace la senda a los elefantes. Es un sitio donde hay líquenes endémicos, donde los tejos se juntan con las hayas, una especie que está desapareciendo junto con otra que está avanzando, y allí se juntan y hay un montón de lechos singulares, plantas, en fin, sitio que es bastante singular y que se debería proteger, aparte de que luego tiene la tejera por la parte de atrás. Si a la gente le das esas opciones, limpias esos caminos antiguos que unen lo que es la calzada de Ponga, por ejemplo, que hubo un pequeño intento, pero se paró enseguida, o lo que une Cangas de Arriba, Poncaño y Torlín, y a la gente la derivas en ese momento en la que un día que llueve un poco o que no sabe muy bien qué hacer, en vez de estar por ahí deambulando y comerse el segundo cachopo, seguramente si le ofreces una ruta que es atractiva, lo hacen. Y hay ejemplos, como el Valle Encantado de Arrisana y en otros sitios que funcionan. A mí esos nombres del Valle Encantado, la Ruta Encantada no me gusta, prefiero que la ruta encantada, la ruta mágica de Pen se llamara la ruta del molino, porque ahí bajaban, normalmente lo que hacían, coger los sacos y bajar abajo de maíz, volver a ir al molino y volver a subir. Entonces, prefiero que la gente, si tú explicas eso a la gente le interesa, porque más ni se lo imagina, que realmente, y explicarles un poco cómo es el paisaje, cómo se ha generado aquí el paisaje, que aquí el verde a veces engaña, que el verde justamente que están mirando allí, están mirando el pico del arbolín y dicen, qué verde está, digo, sí, pues métete dentro a verlo. ¿Vale? Entonces, estas cosas cuando de verdad las explica, la mayoría de la gente le gusta. Entonces, podemos hacer un turismo diferente. Podemos transformar esa actividad turística en un turismo diferente. Se puede. Pensemos que la gente también estaría abierta a eso. Estamos ya en principio, bueno, al final, iba a decir el principio de la carretera. Es la mejor forma de hacerlo. Sí que creo que hay dos voces que ya hablaron que quieren preguntar algo. Tiene que ser muy breve todo. Tiene que ser preguntas sintéticas y respuestas sintéticas. Lo primero es, me congratulo de escuchar cosas que con el día a día mío es distinto, ¿no? Mi realidad, cuando yo trabajo en la extinción de incendios, me encuentro siempre gente que dice que hay que quemarlo todo y que además que lo queman en el peor día y en las peores circunstancias. Tengo discusiones familiares porque tengo familia ganadera y veía difícil, hasta ahora, hasta después de estas charlas, veía difícil el cambiar esta forma de entender a esta gente que a mí me costaba, que ya los daba por perdidos. ¿Cómo veis vosotros el futuro para esta gente, ciertos colectivos que nos queman en el peor día, en las peores condiciones? Aparte, bueno, de todo lo que habéis dicho de esto. Solucionando el problema. Si tú gestionas de una manera en que vas a tener pastos, se acabó la tontería. Bueno, muy rápidamente, no es un colectivo que quema los peores días, es gente que aprovecha esos días para quemar más, que puede pertenecer a un colectivo u otro. En general ese colectivo no queman en esas circunstancias. No obstante... Me refiero al colectivo, no un colectivo específico, me refiero al colectivo de estos energúmenos que no... Es que no le llamaría colectivo. Sí, bueno, sí, que sabemos, yo llego a un sitio y sé, aquí tengo a este, fulanito tengo en el otro lado, digo, mira, aquí hace años que no me queman, es que murió el pobre paisano. O sea, no, entonces... De todas formas, para terminar, hay una cosa que está clara. Hablamos mucho de pasto, de tal, de ganado, y eso es una pena que no hablamos de otros motivos. Pero también quisiera decir que muchas quemas controladas, muchas quemas que se hacen por pasto, luego no entra el ganado y no entra el tiempo que debería entrar. Aquí yo sí que creo, y esto es un llamamiento un poco ya sí que al sector un poco ganadero, hay que tener en cuenta que tenemos el mismo número de vacas que hace 70 años, pero muchísima menos gente en los pueblos. Entonces, ahora es normal que haya una persona con 200 vacas fuera, en Llanes o en otros concejos, con panes, que para mí me parece algo inconcebible y manejable, y lo es, porque no es terreno para eso, pero se tiene. Y bueno, creo que también en ese sector debería empezar a manejar de otra manera.
y sobre todo algo que no se ve muy bien, pero que si se hace una quema controlada o ha habido un incendio que se supone que ha sido para pasto, mantener el ganado ahí un mínimo de tiempo al año para que eso a los 3 años no vuelva a necesitar quemarse. Ellos también deben implicarse en eso. Yo lo veo en eso. Yo tengo la impresión de que si clasificáramos los incendios verdaderamente por su gravedad medioambiental, cuanto peor es un incendio, menos vinculado está a la generación de pasto. A los dientes se quemado más algo. Porque al final son zonas despobladas del occidente donde ocurren la mayoría de los grandes incendios, y ahí nadie echa ganado. Eso porque está de... Y haz una recapitulación. Había un año que hubo 1000 focos, a lo mejor fue un cero de este hombre, pero yo lo que leí es que hubo 1000 y pico focos, incendios en Llanes, y cuando veo la estadística y veo que sumaba 120 hectáreas, digo, ¿cómo llegó? Bueno, pues ese es el tipo de incendios para generar pastos. Y cuando ves que hay 15.000 hectáreas en Valdés, los ganaderos están todos quemados de ese incendio, y además a veces literalmente. Entonces, cuidadín. El ganadero no va a quemar un bosque porque no le interesa. Al final se resguarda el ganado y un lecho. Es que son cosas... Puedes hacer algo negligentemente. En Llanes ha habido un Siempre incendio. se sacan los incendios a los Pero ganaderos. en Llanes ha habido incendios de 500 hectáreas, ¿eh? No, yo no dejé el ganadero. Claro, la mayoría de los incendios, no, el hijo puta ganadero, que el ganadero... No. Siempre se va a los ganaderos, pero es que hay gente... Yo creo que hay que incidir mucho más en las motivaciones, o sea, Igual mucho pasa más de lo que se y- hace ahora en investigación. En Cantabria, por ejemplo, no se hace investigación, aquí todavía tenéis las brigadas. Hay cada vez más, y no solamente aquí en nuestro entorno, se ve en otras zonas, nuevas motivaciones que no se están teniendo en cuenta y que es lo que habría que tener en cuenta para incidir en cómo se puede prevenir eso. Quiero decir, quemas por paisaje vivido, o sea, por gente mayor que vive en un entorno rural, que su paisaje vivido ha sido otro, que ha cambiado, que no lo identifica como su territorio y que quema para recuperar ese territorio donde él vive, o por problemas psicológicos, o ya fuera parte de la piromanía, o vinculados a la actividad cinegética, o vinculados a la actividad turística, o vinculados a conflictos con nuevas problemáticas, como es el caso, por ejemplo, del oso, ya no solamente del lobo, que siempre se dice que también está sobre la mesa, efectivamente, o vinculado a subvenciones en determinados momentos habidos. O sea, las motivaciones, si nos ponemos a investigar un gran grupo de motivaciones ahí, y os sorprendería mucho los nuevos casos que se están viendo en otras zonas de incendios. Y cada vez va a haber más problemas, incluso con incendios negligentes, ya no intencionados, como tenemos aquí la mayoría, sino con incendios negligentes o naturales, por la acumulación de combustible. Y ese es nuestro verdadero problema de cara a futuro, que independientemente de cuál sea la causa, y yo soy de las personas que piensa que hay que ir mucho más allá de la motivación, lo que nos llega, o sea, lo que está pasando en otros sitios nos va a llegar a nosotros también. Y los trabajos previos que hay en Asturias lo dicen. A ver, ya ha habido incendio de 500 hectáreas. Yo, para terminar, sí, solamente quería, si puedo responderme muy rápidamente, cuando hablabas de la gestión de los bosques que tenéis allí, que son coníferas, lo que me pareció ver, son pinos lo que tenéis acá, eso se vende a la vez, se corta a la vez, la planificación depende, ¿cómo lo hacéis? Nuestra realidad es bastante diferente porque al final son pequeñas parcelas, casi todas privadas. O sea, en Orexa un tercio son públicas, y eso es mucho, en ningún caso mucho menos. Casi todas son privadas y son bastante pequeñas. Entonces, normalmente cada propietario las va cambiando, entonces no afecta tanto al paisaje porque no son parcelas muy grandes. En general hay de todo, pero normalmente son parcelas muy pequeñas. Entonces, naturalmente, sin gran gestión, con la gestión privada de cada uno, pues ha funcionado hasta ahora bastante bien. Lo que pasa que al final ahora ya se está empezando a detectar pues que ciertos dueños de esas parcelas pues ya no las están gestionando como antes, ¿no? Entonces ahí sí estamos detectando ya que hay
ciertas personas que hay que ayudarles a gestionar eso, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos ahora intentando hacer, por eso se hizo marcar con GPS todos los terrenos, cada uno ya sabe sus terrenos cuáles son, y además los que no lo sabían del todo pues lo han acordado con los adyacentes. Entonces bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo importante y sobre todo es una segunda variante que se ha visto un poco cuáles son esos perfiles, vamos a decir, que tienen más peligro, ¿no? Que no van a gestionar tanto. Al que no sabe dónde está su terreno y ni hasta dónde llega nunca lo va a gestionar. Entonces esos perfiles ya se han identificado, entonces ahora pues estamos viendo pues, cómo hacer una pequeña sección de las cooperativas para ayudar un poco en eso. Pero la venta es local, claro, no se corta. Normalmente son privados, el sector privado. Sí. No, es un trabajo tremendo el que hacéis con el agua. Y un poco, vosotros también, ayer creo que comentabas que estáis haciendo algo similar, planificando el territorio del concejo, ¿no? Bueno, no sé, en algún momento hay que acabar y me da mucha lástima todavía. Yo creo que podemos estirar 10 minutillos más porque ahora, a última hora, parecía que había mucha participación y es genial. Hay mucho de lo que hablar y no hay mucho tiempo, pero bueno, yo también me quedo con muy buen sabor de boca porque esto esté terminando así. Y bueno, sí que un poco desde la asociación Proyecto Roble quería responder a tu reflexión. Sí, acerca de que evidentemente el signo político o la ideología de las corporaciones locales y autonómicas es muy importante, por supuesto. Y eso también se conduce o se reconduce... Yo no digo signo político, yo digo bueno, ideología, que en un momento sea dominante, se establezca. Sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, que imagino que os llega, o sea, también os llegan aportaciones económicas, o sea, vosotros también subsistís o vivís por aportaciones económicas, ¿no? Y un ayuntamiento se puede preocupar o bien por los toros, por la fiesta nacional o por otras cosas, ¿no? En un momento dado y quitar presupuesto de una cosa y primar otras, ¿no? Sí, en un momento dado. Las prioridades y estas asociaciones vuestras también se nutren, ¿no? Me imagino, de las aportaciones que puedan tener los miembros, pero también de subvenciones o de algo así. En un momento dado, si unas personas niegan que sea necesario eso, o que exista cierta problemática, os cortan el grifo y, sí, yo simplemente y ya está, ¿no? Lo que quería comentar es que al final la gente que vota es toda la ciudadanía y toda la ciudadanía es la que piensa y prioriza sus problemas, ¿no? Y lo que quería decir es que una de las labores del Proyecto Roble actualmente es precisamente dar a conocer a la ciudadanía la gravedad de la situación en cuanto a la cuestión de los incendios forestales. Nos enfrentamos. Nos vemos en la necesidad de darlo a conocer para que la gente tome conciencia y también pida soluciones al respecto, también a nivel político, por supuesto, haciendo en la medida de lo que pueda a nivel local, pero también demandando más intervención. Y... No, pero sí, oye, disculpa un momento, porque a lo mejor me habéis, bueno, no es que me hayáis entendido mal, me habéis entendido como me habéis entendido, pero en un momento dado mi intervención, o sea, mi pregunta, mi cuestión era, ¿cómo os veis ante el aumento de, confiando en lo local? Yo creo que tenemos o sea, la base, o sea, yo lo veo clarísimo. Si desde lo local se arranca, no va a haber ningún problema. El problema es la inacción. Hay que reaccionar. Y lo vuelvo a repetir. Nosotros, la comunidad de incendios, los técnicos y tal, estamos todos a una en apoyar a las comunidades locales.
Y yo voy a aprovechar para agradecer a la asociación la invitación. Llevo viniendo todos los años que he podido, seguiré viniendo, y a vosotros y a vosotras, porque vosotros y vosotras sois parte de la solución. Las personas que estáis aquí sentadas interesándonos por la problemática de los incendios, sois parte de la solución. Sin vosotros no hay solución. Con nosotros solos no hay solución. Cualquiera de los ámbitos en los que nosotros trabajamos con la gente para dar solución. Entonces la solución está en nosotros y en vosotros sobre todo, en los que vivís en el entorno rural, que yo no vivo en el entorno rural, que yo soy del urbano. Hola, Virginia, yo creo que... Sí, mira iniciativas, mira iniciativas. Que no. Hay un paseo después, creo, ¿no? Yo me quería preguntar allí, creo. Hay un paseo. Un segundito, solo puntualizar muy rápidamente una cosa. Yo eso, lo que digo, Víctor, y a todo el mundo, lo que le dije ayer a esa chica que hablaba de los burros y tal. Creo que lo que creamos que tenemos que hacer al nivel más pequeño, aunque sea un nivel mínimo, hagámoslo. Luego, lo que vaya viniendo, ya se verá, pero hagámoslo. Por supuesto, pero espera, una pregunta, ¿qué porcentaje veis vosotros que los municipios se preocupen cada vez en crear barreras naturales alrededor de los pueblos con plantas pirófilas, vaya? Porque cada vez que se hacen repoblaciones o tal, pues no se tiene en cuenta eso. Se tiene en cuenta en plantar, pues, con algún fin, producción madero o protección, pero no se plantea el objetivo de también esa repoblación utilizarla también como barrera natural. Bueno, a ver, muy rápidamente yo sí te voy a decir, a mí lo que más me preocupa ya no son las nuevas plantaciones, porque hay una legislación que antes no había. A mí lo que me preocupa realmente son las viejas, es decir, en Asturias, si quieres plantar eucaliptos, salvo normativa municipal que te lo aleje más, que tienes capacidad para hacerlo. La normativa por fin autonómica ya la separa bastante, pero, me refiero a eucalipto y pino. El problema es las que ya están consolidadas, que encima luego se han ido, porque son fincas que se plantaron en el tiempo de abandono rural, se han ido, ahí quedan, y en la zona de San Roque, están invitados a los pueblos, en Ribansella, en muchos sitios, encerrados, que luego se han urbanizado de nuevo y quedan. A mí eso es lo que realmente me preocupa y creo que son las zonas donde nos deberíamos centrar de eliminar, porque están dentro ya del casco urbano, pegando con el casco urbano. Y la normativa dice que si están a más de 30 metros, es decir, 30 metros y 1 centímetro, no pasa nada. Una contradicción cuando te están obligando a plantar a 150 metros de vivienda. Entonces, eso es lo más grave que tenemos ahora. Y sobre las plantaciones de frondosas alrededor de los pueblos, bueno, hay algunos sitios que con bosquia también se está haciendo, y yo lo que más me preocupa realmente es que se saquen las generaciones de especies de crecimiento rápido y algunas de frondosas dentro de los núcleos rurales que tenemos en el Oriente, que son muchas, sobre todo en toda la franja costera, desde Colunga hasta el límite con Cantabria, que allí ya se responsabilidad. No, que no hay fronteras, perdón. Y que lo autóctono también se quema. Y el ejemplo, lo que se ha quemado este verano. O sea, que el problema no es tanto la especie, que siempre nos vamos al pino eucalipto frente a las autóctonas, sino la estructura de esas plantaciones. O sea, una plantación de pino eucalipto que tenga una estructura adecuada reduce la capacidad de que el fuego pase por ellos. Sin embargo, un encinar denso o una regeneración diperinaica densa es una bomba de relojería. O sea que yo creo que eso también hay muchísima información técnica científica que ya pone sobre la mesa que no es la especie, que es la estructura. Otra cosa es que, lo que dice Javier, que en Asturias, en Cantabria y en muchos lugares de España tenemos plantaciones antiguas, de aquellas repoblaciones que se hicieron, que no se han vuelto a tocar, que se han plantado y se han dejado y están llenas de matorral. Y claro, cuando un fuego llega ahí y encima se está cerca de una zona urbana, pues claro, se lo lleva todo por delante. Pero si eso estuviera bien gestionado, ¿no? Aparte de los metros que hay que dejar, no habría el problema que hay. Yo no le he quitado tampoco importancia a la especie, son las dos cosas, la estructura y la especie. Sí, porque no quema de la misma manera una ejemplo, por eso la estructura tiene que ser diferente. El ejemplo que puse ayer es Meridiano, 2 zonas abandonadas, es que viene con eucaliptos y con el triángulo del castañero.
me pongo para los olores. Se han quemado los hayedos en Picos, Que sí, este que sí. verano se han quemado Que tú los puedes tener- castaños, se llevan el otro día. Pararon los Pararon. hayedos. Pararon los hayedos. Y pusiste el ejemplo del encinar, que hay encinares y alcornocales en la Cantábrica y en la casa costera. Pero al final son reductos, rodales, relictos de otro pasado. No conforman la vegetación natural actual conforme al clima actual. Tenéis múltiples ejemplos de vegetación autóctona en muchos lugares del mundo que con estos incendios que nos llegan se nos pasan por delante. O sea, tenemos que empezar a cambiar también el chip de eso. Y además, las plantaciones productivas dan dinero a las comunidades y por lo tanto hay que gestionar el mosaico. No todo tiene que ser plantación de pino eucalipto, ¿no? Pero es que castaños se les puede vender. Sí. Y yo no, o sea, no soy una especial defensora de las plantaciones, pero también hay que empezar ese discurso a... ¡Ay, qué mono! Esta mañana me puse a tizar y fue uno de esos días que no prendía el fuego, estaba ahí. Y al final cuando marché ya, fogonazo, preguntes por todos los lados, temas importantes. No se acabó el día. Javi creo que va a liderar un paseo esta tarde. Si no, déjame decir una cosita muy rápida. Si nos ponemos la hora de comer, después no tenemos hora de paseo, después no tenemos Lo que ha dicho nada. Cristina, perdón, lo que ha dicho Virginia es fundamental. Di algo bonito, que es lo último. No, lo de las encinas y lo de los robles y lo de tal. Un eucalipto limpio, que no tenga matorral cerca, nunca va a ir incendio a copas. Una encina cerrada cerca de un núcleo rural que esté muy cerrada va a ir incendio. O sea que la estructura siempre es muy importante. Y además tú lo sabes porque yo creo que lo preguntas sabiendo realmente, cuando tú te refieres a plantar es a un marco determinado y a las condiciones determinadas. Claro, Trabaja sí. en este. Yo quiero decir algo bonito para terminar. Eres la presidenta y te corresponde. Y ya casi se me olvida porque con tanto... Porque es demasiado bueno. Todo lo que se ha dicho es bonito. Sí. Y Javi, permíteme que te copie una frase. Javi dice muchas frases que anoto, pero solo puedo decir una y esta, pues claro, es de él. Y es que hemos de pensar que, por pensar en positivo, que las grandes catástrofes como las que han ocurrido este verano, con las miles de hectáreas, decenas de miles de hectáreas quemadas, no las hemos de ver como una catástrofe, o un poco sí, pero sino también como una gran oportunidad para comenzar un cambio. Y comentábamos ayer y hoy que a veces los grandes cambios vienen de las grandes catástrofes. Bueno, pues aprovechemos esa inquietud y esa preocupación que este verano especialmente se nos ha generado para empezar a hacer las cosas de otra manera o continuar a hacerlas con ejemplos que hoy hemos visto y hemos tenido la gran suerte. Yo quiero agradeceros a todos de nuevo, otra vez, enormemente que hayáis venido y al público. Creo que ha sido un día estupendo.